Noticentro 1, CMI. Alarmante cifra de feminicidios en lo corrido del año en el país. 204 mujeres han sido víctimas de este flagelo. En Antioquia siguen en aumento los casos de violencia de género. ¿Dónde y cómo denunciar? Al menos 300 viviendas afectadas por un torrencial aguacero en Jamundí, Valle del Cauca. Fuertes combates entre las fuerzas militares y el Clan del Golfo en el Chocó. Un abatido y 2 capturados. Cae uno de los cargamentos más grandes de heroína de los 2 últimos años. La droga era escondida en una vivienda en Pasto. 27 colegios privados de Bogotá restringen el uso de celulares durante el horario escolar. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Hay preocupación entre las autoridades por el alarmante aumento de feminicidios en el país. Nicolás Romero, muy buenas tardes. ¿Cuántos casos se han registrado en lo que va de este año? Hola Luisa, muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. Es alarmante el panorama de los feminicidios en todo el territorio nacional, cifra que continúa en aumento. En solo los 3 primeros meses del año en Colombia se han presentado 204 casos de feminicidio. Escuchen esto, 68 de ellos corresponden a mujeres que eran madres de algún menor que quedó desamparado, que quedó sin su madre. En Bogotá el caso y los casos también son alarmantes. En el año 2023 se presentaron 21 casos según el Consejo de Bogotá. Y es por eso que las autoridades alertan por este Día de la Madre que llega, que paradójicamente es el día donde más ocurren este tipo de casos en todo el año. Nosotros consultamos con la línea púrpura, recordemos, esta línea que van a ver a continuación en sus pantallas y que es la encargada de orientar a las mujeres, 018-112-137, en este tipo de casos, cuando se sienten víctimas o cuando necesitan algún tipo de atención referente para prevenir que esta cifra de feminicidios siga aumentando. Pues ellos aseguran que la línea ha recibido más llamadas de las que recibió a este mismo tiempo, a este mismo corte el año pasado. Van más de, o ya se acercan a los 200 casos atendidos. Escuchemos a continuación a la uniformada encargada de la línea púrpura. Como tal, nosotros tenemos la línea de atención acá en la ciudad de Bogotá, que es de la Patrulla Púrpura. Tenemos 197 casos atendidos en este momento y muchos de los requerimientos son sobre orientación, sobre que de pronto las personas, las mujeres ya son conscientes de que están siendo víctimas de violencias basadas en género, entonces piden la orientación y se realiza el acompañamiento por la patrulla y por parte de todas las entidades, Fiscalía, Comisaría, Medicina Legal, para brindarle una atención integral a las víctimas. En nuestra emisión central estaremos ampliando esta información porque desde la Cámara de Representantes impulsan un proyecto de ley para la creación de la Jurisdicción Especial para la Mujer. Les contaremos en qué va este tema y cómo sería, porque lo que tratan es tener jueces especializados en este tipo de casos, en casos de feminicidio, en casos de violencia intrafamiliar y abuso sexual. Cambiamos de tema por ahora porque en el norte de la ciudad de Bogotá se presentó un hecho en las últimas horas en el que un hombre quería afectar su propia integridad al lanzarse de un puente un puente peatonal ubicado en el norte de la capital de la República, más exactamente en la carrera séptima con calle 163. Los uniformados que llegaron al sitio trataron de evitar y lo lograron con éxito, incluso pusieron un bus del SITP debajo de ese puente peatonal para tratar de que esta persona no afectara su integridad física. Escuchemos a continuación al uniformado a cargo. Inmediatamente la ciudadanía informa a la Policía Nacional, quienes acuden inmediatamente al lugar. La Policía Nacional intenta persuadir a este ciudadano con el propósito que no atente contra su vida. Asimismo, toma apoyo del sistema de transporte integrado SIP para que se ubique debajo del puente. Una vez esto, los policías arriesgan su vida subiéndose al puente y sobre el bus, protegiendo la vida del ciudadano. Una vez se asegura la vida de esta persona, la Policía Nacional le ofrece todos los servicios del distrito y esa persona es llevada a apoyo psicosocial y al centro asistencial. Por otra parte, la Policía Metropolitana de Bogotá entregó el balance de las bicicletas que han sido recuperadas después de haber sido hurtadas en toda la ciudad. Hasta el momento van 272 bicicletas recuperadas y 74 capturas por el delito de receptación. Recuerde que usted puede inscribir su bicicleta para que al momento de estar en un operativo, la Policía Metropolitana de Bogotá la puedan recuperar en caso de haber sido hurtada. Escuchemos al policía a cargo. La invitación para los biciusuarios es a que registren su bicicleta en la plataforma indicada para ello. La plataforma es
Biciregistro Bogotá, la encuentran en el navegador, fácilmente pueden ubicar la palabra en cualquier navegador, ahí aparece la plataforma, ahí pueden ingresar los datos más importantes del propietario, fotografías de su bicicleta, y esta plataforma les arroja un número único para que luego sea regrabado, marcado en la bicicleta. Cambiamos de tema, actualizamos el nivel del sistema Chingaza encargado del abastecimiento del 70% de agua que se consume en la capital de la República. A esta hora llueve en gran parte del occidente de la ciudad y ha llovido en las últimas horas en el sector de los embalses. Esperamos entonces que el reporte de las autoridades que emitan el día de mañana sea favorable. Pues llevamos 5 días al alza, como lo ven ustedes en la gráfica. En este momento la ocupación de este sistema Chingaza es del 18,73% y esperamos también que pues con las lluvias que han caído en el nororiente de la capital de la República, este sistema Chingaza demuestre un mayor nivel el día de mañana cuando se haga este reporte. Miremos ahora el consumo de agua en la capital del país porque bajó referente al 7 de mayo. En este momento los capitalinos estamos consumiendo 15,48 metros cúbicos por segundo. Esto significa 15.480 litros de agua por segundo. Eso es lo que se consume en Bogotá a diario en este momento. La meta del distrito es llegar a 15 metros cúbicos por segundo. Son buenas noticias referente a la lluvia. Cambiamos de tema porque Noticentro 1 CMI, ya para finalizar y cerrar esta sección de Bogotá, conoció las imágenes en primicia de lo que ocurrió al interior de la Universidad Distrital en las últimas horas por parte de encapuchados. Algunos encapuchados ingresaron a un edificio que está alquilado por la Universidad Autónoma, vandalizaron parte de algunos computadores que se encontraban allí y hurtaron las partes que pudieron sacar de este tipo de equipos. Estaremos consultando con las directivas de la Universidad Distrital por este caso y ampliaremos esta información, por supuesto, en nuestra emisión central. Por ahora me despido desde el oriente de la capital de la República. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. Y retomando el tema de los feminicidios, en Antioquia 30 mujeres han sido asesinadas en lo que va corrido del 2024. Las autoridades hacen un llamado para evitar tragedias durante la celebración del Día de la Madre. Hernán, muy buenas tardes. ¿Dónde y cómo se puede denunciar? Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Las autoridades tienen habilitada la línea 123 de emergencias, pero también los cuadrantes ubicados en cada una de las comunas de Medellín y propiamente el alcalde Federico Gutiérrez ha hecho un llamado a las familias para que esta conmemoración del Día de la Madre sea tranquila y no encabece nuevamente la lista como el día más violento del año en todo el país. 30 mujeres han sido asesinadas en Antioquia en 2024. 9 de los casos ocurrieron en Medellín. El último se reportó en Zaragoza, donde una mujer de 50 años fue desmembrada. La víctima tenía 5 hijos que hoy la despiden en medio del dolor. Para las autoridades, a nivel nacional, el Día de la Madre es el más violento del año. Es increíble que el Día de la Madre sea el día más violento del año en Colombia. Es increíble, ¿pero por qué? Por las peleas entre hermanos, por las peleas en la familia, por el licor, son por problemas de convivencia. Según las estadísticas, entre enero y abril de este año se han reportado 11.576 casos de violencia intrafamiliar en Medellín. Entonces yo quiero hacer un llamado a que en serio nos comportemos. Me va a tomar un traguito, se va a tomar un aguardientico, tómeselo, pero que no le vaya la mano. Las autoridades anunciaron un despliegue operativo para evitar tragedias familiares. Cambiamos de tema porque hay polémica en Bello, Antioquia, por un procedimiento que adelantaron algunos guardas de tránsito. Escuchen esto, uno de ellos lanzó un objeto para evitar que uno de los presuntos infractores escapara. Uno de ellos cayó al suelo. Todo ocurrió en el barrio obrero de Bello, en Antioquia. El primer episodio, un motociclista intenta evadir a los guardas de tránsito, los esquiva, pero su parrillero se cae y luego los funcionarios obstaculizan el paso. Finalmente la motocicleta es inmovilizada. El segundo momento, otro motociclista desobedece el llamado de los guardas, esquiva en zigzag y uno de ellos lanza un cono de señalización y el hombre cae al suelo. Según la denuncia, luego de cometer lo que ha sido calificado por muchos como abuso de poder, los funcionarios verificaron el estado de salud del presunto infractor y revisaron sus documentos. Testigos de la zona reaccionaron. Lo que pasa es que acá en el municipio las normas
no se cumplen bien. Entonces, ¿qué sucede? Tanto la autoridad como nosotros los motociclistas, pues hay veces no estamos conformes con la norma por lo que ellos hay veces hacen. Entonces nos confrontamos prácticamente en un problema, nos paran y ya hay una pelea. En mi concepto, pues a mi saber entender, es un intento de homicidio. ¿Cómo le tiran un cono a un tipo que va en una moto? Noticentro 1 CMI buscó a la administración para conocer una respuesta, pero le confirmaron a este noticiero que por ahora ningún vocero se va a pronunciar a la denuncia. Sin embargo, compartieron un comunicado de 3 párrafos en el que informaron que adelantarán las actuaciones internas para determinar las presuntas responsabilidades de los funcionarios implicados en los hechos. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos desde Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Y comenzó la instalación de muros de contención en la iglesia del municipio de Usiacurí, en el Atlántico, donde con la primera lluvia del año se afectó el atrio del templo, que estuvo a punto de colapsar. Jorge Castro tiene la información. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. La emergencia ocurrió con el primer aguacero del año. Las fuertes precipitaciones hicieron socavar las bases del atrio de la iglesia. Un deslizamiento de tierra puso en alto riesgo a la iglesia Santo Domingo de Guzmán, en el municipio de Usiacurí, en el centro del departamento. De urgencia, las autoridades y organismos de socorro delimitaron el área afectada e iniciaron trabajos para instalar muros de contención que aseguren la estructura del templo religioso. Se trabaja en el sellamiento de todas las filtraciones que se producen en el suelo para evitar la inestabilidad del talud. Ese deslizamiento ocurrió por infiltraciones de agua y por inestabilidad de la masa de suelo debajo de uno de los extremos de la iglesia de Usiacurí. Apenas se conoció del tema, nos trasladamos directamente para hacer un diagnóstico y inmediatamente formular la solución para corregir el problema. Se realizó la evaluación de los daños y se estableció un cronograma de reparaciones de la estructura del atrio de la iglesia construida en la parte más alta del pueblo. La gobernación lo está haciendo a través de la colocación de un muro de contención y la idea es sellar todas las infiltraciones que se producen dentro de la masa de suelo para evitar la inestabilidad del talud. Un aguacero produjo en el fin de semana filtraciones que hicieron que se derrumbara la esquina de una de las terrazas que componen la estructura. Y una muy buena noticia para Barranquilla: confirmaron en las últimas horas la Capitanía de Puertos de esta capital y la Asociación Portuaria. El canal de acceso se ubicó en un nivel histórico, 10.20 metros de profundidad, lo que hace visualizar un aumento en las importaciones y exportaciones en el presente año comparado con 2023. De hecho, ya hay un aumento en los 4 primeros meses del 7%, e igualmente se está informando por parte de las autoridades portuarias que por primera vez se tienen 14 meses con un canal de acceso por encima de los 10 metros de profundidad, algo que no se había visto en los últimos años cuando se estaban presentando permanentes encallamientos y dificultades para la movilización de carga por el puerto de Barranquilla. Noticias desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Fuertes combates entre las fuerzas militares y el Clan del Golfo en el Chocó. Un abatido y 2 capturados. Ya volvemos. Al menos 300 viviendas se encuentran afectadas en Jamundí, Valle del Cauca, por un torrencial aguacero. Los damnificados piden ayuda al gobierno nacional para recuperarse de esta emergencia. Valentina Villegas, muy buenas tardes. Adelante con la información. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues es crítica la situación para cientos de habitantes del municipio de Jamundí que han perdido sus enseres y han tenido que dejar sus viviendas por cuenta de las inundaciones causadas por las fuertes lluvias de las últimas horas. Como usted lo indica, piden ayuda al gobierno nacional.
Más de 300 viviendas de 16 barrios inundadas, 2 instituciones educativas afectadas, árboles caídos, crecientes desbordadas y vías intransitables son el panorama en el municipio de Jamundí luego de las fuertes lluvias que se extendieron durante más de 18 horas desde la noche del martes 7 de mayo. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Jamundí y el Departamento de Gestión del Riesgo del municipio completan más de 12 horas atendiendo la emergencia con el fin de mitigar la crisis en esta municipalidad y garantizar la seguridad de los jamundeños. Estas inundaciones se debieron a los fuertes aguaceros que se presentaron desde el día de ayer, 5 de la tarde. Eso está pronosticado que habrían las lluvias aproximadamente 18 horas y así fue. Estos aguaceros terminaron aproximadamente 10 de la mañana y afectaron varios barrios como El Piloto, Portal de Jamundí, Rosario, Sachamate. Se inundó la avenida Sachamate, donde están las unidades residenciales de Pangolas, entre otras. Sin embargo, a pesar del arduo esfuerzo de los organismos de socorro por atender la emergencia, cerca de 3 centenares de familias resultaron damnificadas, perdieron sus enseres, sus vehículos y sus viviendas continúan invadidas por el agua. Por ahí a las 5 de la mañana se me empezó a meter a las piezas, se me dañaron las camas, los colchones, la estufa, me tocó sacar la nevera y algunos motores que tenía por ahí se me dañaron. Incluso hay ciudadanos a quienes las lluvias les arrebataron su sustento diario. Nosotros tenemos un salón de belleza, fuimos muy afectados por la inundación, se nos dañaron las mesas, las sillas, se nos dañó mucho en el hogar, se nos dañaron las camas, los muebles, los electrodomésticos, nevera, lavadora. A esta hora, las autoridades de gestión del riesgo del municipio adelantan un monitoreo del impacto y afectaciones generadas por las precipitaciones que superan los medios históricos de lluvias. Asimismo, realizan monitoreos de los ríos Jamundí y Claro y de los zanjones Barrancas, Rosario y del Medio para evitar futuras afectaciones durante el fenómeno de la Niña que apenas empieza en el país. Y en otras noticias, en las últimas horas la alcaldía de Santiago de Cali ordenó la evacuación de los habitantes de algunos de los apartamentos ubicados en el barrio Chiminangos 2 del norte de Cali. Con esta medida se verían afectadas cerca de 500 personas y 60 familias que tendrán que abandonar sus enseres por cuentas del daño estructural que tiene el edificio. Luego de que el pasado 17 de marzo algunos de los habitantes denunciaran las visibles afectaciones estructurales de algunas de las torres, la Secretaría de Gestión del Riesgo inició una evaluación del riesgo y posteriormente anunció la evacuación de 3 de las torres de cara a las fuertes lluvias pronosticadas para los próximos meses. Las torres que fueron evacuadas fueron las E, F y G, mientras se realizan los estudios de vulnerabilidad y suelos correspondientes para establecer las medidas estructurales y no estructurales para mitigar los riesgos. Y cambiamos de tema, pues la Fiscalía General de la Nación imputó al exsecretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Drangheta, y al inspector de Policía de la Comuna 17, Camilo José Bonilla Guevara, por presuntas irregularidades en un procedimiento policial. Los hechos investigados ocurrieron desde el 19 de julio del 2022 hasta julio del 2023, cuando Bonilla Guevara adelantó un procedimiento policial sin que al parecer fuera competente para ello. Durante esta investigación también se logró establecer que fueron afectados 4 predios cuando solo había aval para afectar uno de ellos. Uno de los predios fue entregado a la Secretaría de Movilidad, mientras que los otros 3 fueron entregados a particulares. Los 2 investigados fueron imputados por el delito de prevaricato por acción, mientras Bonilla Guevara además fue imputado por abuso de función pública. Y cambiamos de tema, pues hay preocupación entre los gestores de los comedores comunitarios de Santiago de Cali por el mal estado en que les están entregando los alimentos los operadores para el consumo de los beneficiarios. El comedor Semillas de Mostaza 2 hace parte de las decenas de comedores comunitarios de Santiago de Cali que hoy denuncian irregularidades y condiciones inapropiadas en los alimentos que les son entregados cada 10 días para el consumo de ciudadanos en condición de vulnerabilidad. La situación con los alimentos es que están llegando un poco malos. Como puede ver ahorita los limones uno los parte y salen malos, pues el arroz ha estado llegando con gusanos y cuando uno lo cocina se pone como un color rojo. La papa pues uno la revisa cuando ya la va a consumir, podría por la mitad, ya toca comprar de nuestro dinero pues para poder sustituir eso.
a pesar de que quienes denuncian la problemática son las gestoras que se han apropiado de este servicio social que tiene como objetivo beneficiar a 820.000 caleños y caleñas. Son estos miles de ciudadanos que se acercan a diario a Semillas de Mostaza y a los otros 685 comedores en busca de alimentos para subsistir, quienes resultan más afectados con esta situación. Pues estaría afectando, yo creo, de pronto pienso que la salud de los mismos beneficiarios, porque al traer el arroz gusano y la coloración se coloca diferente, eso puede afectarlos. Finalmente, María del Carmen Londoño, la concejal denunciante, y los cientos de gestores de comedores comunitarios hicieron un llamado a la secretaria de Bienestar Social, María Isabel Barón, para que asista a los territorios a ejercer vigilancia efectiva a la calidad de las 56.399 raciones de los alimentos que se están distribuyendo y que se pagan con dinero de la ciudadanía caleña. Luisa y televidentes, esta es la información que les entregamos hoy desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Fuertes combates entre las fuerzas militares y el Clan del Golfo en el Chocó. Las autoridades lograron la importante captura de un cabecilla. Estilo Vengas tiene la información. Stick, buenas tardes. Luisa y televidentes, feliz tarde, pues a esta hora se sostienen combates en el departamento de Chocó. Las fuerzas militares dieron de baja a un cabecilla del Clan del Golfo. Otros dos fueron capturados. Como alias Firulais, cabecilla del Clan del Golfo en Chocó, fue identificado uno de los capturados por las autoridades. En el hecho, las fuerzas militares incautaron una pistola, munición de diferentes calibres y equipos de comunicación. Alias Firulais cuenta con un historial criminal de más de 11 años, atemorizando a las comunidades de Bahía Solano, Nuquí y Bajo Baudó. Además, este sería el encargado del control de las rutas del narcotráfico sobre la costa del Pacífico chocuana. De acuerdo a las primeras informaciones, alias Firulais se desempeñaba como cabecilla militar y financiero del autodenominado bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo y era hombre de confianza de alias El Cura. Es de resaltar que con el despliegue de esta contundente acción operacional debilitamos las redes logísticas y criminales del Clan del Golfo, toda vez que también se incautó material de guerra y de comunicaciones. Según cifras de las fuerzas militares, en lo corrido del año 2024 han sido capturados un total de 25 integrantes del Clan del Golfo en esta región del país. En otras noticias de orden público les contamos que la Policía Nacional incautó en las últimas horas el alijo más grande de heroína de los últimos 2 años. Se trata de un operativo que se llevó a cabo en zona rural del corregimiento de Santa Fe, esto en jurisdicción del municipio de Huesaco, departamento de Nariño. Esto se dio con apoyo de la DEA de los Estados Unidos. El Ejército Nacional incautó en total 53,5 kilos de heroína. Con la materialización de esta incautación se evita un potencial de comercialización de 860.000 dosis. Este cargamento estaba escondido en una vivienda y tenía como destino inicial la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, para posteriormente ser enviado al mercado de los Estados Unidos. Dentro del registro de allanamiento fueron encontradas cerca de 1.000 marquillas alusivas a un equipo de fútbol en Guayaquil, Ecuador. Según las autoridades, el cargamento de heroína está evaluado en 3,7 millones de dólares, esto puesto en el mercado internacional. También les contamos a esta hora de la tarde sobre un informe de la Defensoría del Pueblo que da cuenta de una crisis por una situación alimentaria que viven 1.6 millones de colombianos. El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre crisis alimentaria da cuenta de que zonas rurales de departamentos como La Guajira, Sucre, Caquetá, Córdoba, Arauca y Putumayo experimentaron niveles de inseguridad alimentaria aguda. Alrededor de 1.6 millones de personas, equivalente al 3% de la población que habita en el territorio nacional, de acuerdo con el Global Report on Food Crisis, experimentó graves niveles de inseguridad alimentaria aguda focalizada. Alerta que el Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias incorpora por primera vez a Colombia en la lista de países de América Latina que experimentaron altos niveles de inseguridad alimentaria. Es por ello que las autoridades nacionales deben incluir en sus políticas públicas medidas efectivas que disminuyan los altos índices de inseguridad alimentaria.
Según la Defensoría, el 62% de la población migrante o refugiada, que asciende a 2.9 millones de personas, padeció inseguridad alimentaria aguda en el último año en el país. Esta es toda la información. Stig Luengas en Noticentro 1, CMI. Stig, muchas gracias. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, calificó de sensata la decisión del gobierno de declarar como grupo independiente al Frente Comuneros del Sur y así continuar con los diálogos regionales planteados en el sur del país. ¿Qué más dice el gobernador de Nariño, William Parra? Muy buenas tardes. Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, a esta hora nos acompaña el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y con él vamos a hablar justamente sobre este tema de los diálogos regionales, los diálogos con un grupo que ya el gobierno ha declarado como independiente de la Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional, el Frente Comuneros del Sur. Gobernador, muchas gracias por atendernos. ¿Y qué significa para usted y este diálogo regional, esta iniciativa que usted ha tenido de que el gobierno ya diga que va a hacer dos conversaciones, una con la Mesa Nacional, con el COSE, y otra con este grupo del Frente Comuneros del Sur al que declara independiente? Bueno, yo veo eso como una decisión sensata. Nosotros en Nariño hemos planteado que deben haber diálogos regionales entendido como la transformación del territorio y el gobierno nacional llevar las negociaciones orientadas a la dejación de armas, a la justicia transicional y orientados por supuesto a tener unos mínimos humanitarios que es la sociedad la que hoy le está diciendo de Nariño, tanto a los grupos armados como al gobierno nacional, la necesidad de que haya transformación territorial y que faciliten por la vía del diálogo esas realidades en el departamento. Por eso celebro que el grupo Frente Comuneros del Sur haya hecho su deslinde y por supuesto empiecen la posibilidad de una mesa de negociaciones con el gobierno nacional. Señor gobernador, cuando se habla de transformaciones territoriales, eso como que a mucha gente no le entra en la cabeza. ¿Qué significa? Para usted, ¿qué significa, digamos, este diálogo regional y esa transformación, y eso qué va a significar de cara pues a un proceso nacional? Doy ejemplos. En zonas de influencia como las del ELN, en Samaniego, en la zona de la zona de Abades, que nosotros llamamos, donde hay más o menos unos 5 municipios, esto significa vías, eso significa agua potable, eso significa saneamiento básico, eso significa infraestructura de salud, eso significa infraestructura de educación. Eso significa desminado humanitario como el que hoy ya se está planteando con el gobierno nacional. Eso es la transformación territorial, es la presencia integral del Estado en el territorio, pero no dentro de 5 años o 10 años, no, es ya. Y lo estamos haciendo en el marco del plan de desarrollo del departamento y en la concurrencia con el gobierno nacional en esa zona, y también lo estamos haciendo en la costa pacífica, donde hay influencia de la segunda Marquetalia, y en la zona de la cordillera, donde hay influencia del Estado Mayor Central, donde nosotros estamos convocando a que todos estos grupos en Nariño concurran a la necesidad de hacer, junto con el gobierno nacional, un acuerdo de paz que implique esas transformaciones territoriales. Señor gobernador, justamente, Nariño ha sido el departamento con más desplazamiento, que más ha tenido violencia, más víctimas. Hemos visto la guerra en Roberto Payán, en Magüí Payán. ¿Qué significa para Nariño poder parar la guerra? Significa que los que hemos estado viviendo en esos entornos de la guerra lo conocemos muy bien y sabemos cuáles son las dinámicas que hoy mueven a los actores de ese conflicto. Y por eso le decimos al gobierno nacional, necesitamos hacer el tránsito de las economías ilegales a las economías legales, tanto de la coca como de la minería ilegal, y por supuesto hacer las transformaciones en materia de agua potable, saneamiento básico, infraestructura vial, infraestructura portuaria, etcétera. Todas estas cosas son las que hoy estamos planteando en nuestro plan de desarrollo Nariño, una región país para el mundo, que junto con el gobierno nacional estamos haciendo la concurrencia en 24 municipios que hoy tienen la mayor nivel de incidencia por la presencia de coca, minería ilegal y el conflicto. Ahí estamos haciendo el zoom para hacer esa transformación, pero también de todo el departamento de Nariño. La clave de la transformación del conflicto armado en el país deja de ser lo nacional
para poner el foco en lo nacional, porque es allí donde se debe transformar las realidades, los regionales. Sí, el foco debe ser en lo regional, porque es ahí en lo regional donde se materializa la transformación de las realidades de la gente. Gobernador, muchísimas gracias. Es el gobernador de Nariño que nos acompaña a esta hora aquí en Noticentro 1 CMI. Luisa, usted continúe con más noticias. Así es, William, muchísimas gracias. En otros temas, las directivas de 27 colegios privados de Bogotá anunciaron la restricción del uso de celular y de otros dispositivos digitales durante el horario escolar. Diana Giraldo, muy buenas tardes. ¿Por qué toman esta decisión? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues 27 colegios privados de Bogotá tomaron la decisión de restringir el uso del celular durante la jornada escolar. Por eso nos hemos trasladado al colegio Los Nogales, aquí en el norte de Bogotá, y nos acompaña el rector de esta institución y también presidente de UNCOLI, la Unión de Colegios Internacionales. Bienvenido, rector Camilo Camargo, y cuéntenos por qué tomaron esta decisión. Bueno, pues desde hace varios meses venimos reuniéndonos con los rectores de los colegios UNCOLI preocupados con el uso de los dispositivos personales. Esto se refiere a celulares, teléfonos y relojes inteligentes y cómo eso está afectando el proceso tanto de aprendizaje como de interacción en los estudiantes. Y en el conjunto de la asociación decidimos que una de las maneras que podemos ayudar en este proceso de acompañar a los estudiantes es hacer una restricción, según el colegio será o parcial o total de estos dispositivos. Particularmente en este colegio es prohibición total, en algunos grados para todos los dispositivos. ¿Esto a partir de cuándo? En el momento en Nogales tenemos una restricción desde los más chiquitos hasta sexto grado y estamos estudiando cómo se va a ver para el próximo año que arranca en agosto. Cada colegio es autónomo de definir la política o la manera en la que implementará la restricción, pero lo hacen sobre todo para evitar esa dependencia que ustedes han notado en los menores de edad con los dispositivos móviles. Exacto, hay una visión conjunta de lo que implica el uso de estos dispositivos en el aprendizaje de los estudiantes y por eso pues tenemos este acuerdo de que entre todos vamos a ayudar a que los estudiantes tengan un descanso de esos dispositivos personales, no de la tecnología porque tiene unos usos muy positivos, pero una tecnología bien manejada y dirigida por la institución educativa. Señor rector, muchísimas gracias. Pasando a otras noticias, les contamos que en la mañana de hoy los profesores de la Universidad Nacional, a propósito de la crisis que vive esta institución, anunciaron que se irán a una asamblea, a una huelga, a partir del próximo 14 de mayo. Escuchemos lo que anunciaron en la mañana de hoy los docentes de esta universidad. Los trabajadores han hecho una asamblea el día de ayer y han decidido una hora cero para el martes. La universidad está en condiciones de activación permanente de propuestas. Recordemos que esta situación se generó luego de los inconvenientes que se registraron durante la elección del rector de la universidad, que si bien se posesionó, algunos integrantes de la comunidad educativa no están de acuerdo con la toma de posesión por parte del rector. Es por lo pronto la información que originamos en directo desde el norte de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias. Y hay emergencia en el sur de Santander por el deslizamiento de tierra que dejó incomunicados a los municipios La Belleza y Sucre. Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron más de 80 emergencias en Barrancabermeja y en la zona del Magdalena Medio. Karina Chacón tiene los detalles. Karina, buenas tardes. Así es, buenas tardes, Luisa y televidentes. El último reporte entregado por las autoridades en Santander. Son 500 familias damnificadas y más de 200 viviendas averiadas por las fuertes lluvias, los vendavales y las tormentas eléctricas que se registran en el departamento. Las fuertes lluvias que se han registrado en Santander ocasionaron emergencia en una vía que comunica el municipio de La Belleza y Sucre. A través de videos, los habitantes de Altamira dieron a conocer el colapso y pérdida total de un tramo de la vía que perjudica a 14.000 personas que viven en esta zona. Efectivamente tenemos reporte en la vía que de La Belleza conduce a Jesús María, el sector Altamira, que hubo una remoción en masa de aproximadamente 220 metros de pérdida de calzada total, con afectación para los corregimientos de La Granja y La Pradera. Y en el Distrito Especial de Barrancabermeja, las autoridades reportan 79 vendavales que presentan daños en techos y caídas de árboles. Afortunadamente no se han reportado desaparecidos ni lesionados.
En los últimos días las lluvias se han concentrado principalmente en el occidente del departamento de Santander, Sabana de Torres, Puerto Wilches y Barrancabermeja, donde se han presentado tormentas eléctricas, y nos indica el Consejo de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja que han evaluado ya la situación y cerca de 150 familias resultaron con afectaciones en techos y cubiertas, que ya tienen estas familias caracterizadas, y desde la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo estamos articulados para brindar el acompañamiento que se requiera. Y como una amenaza latente se encuentra el municipio de Puerto Wilches. La ruptura del dique puede generar una tragedia con el río Magdalena. El IDEAN nos ha indicado que en este momento el río Magdalena, a la altura del municipio de Puerto Wilches, se encuentra en alerta roja, en riesgo de inundación. Principal atención se concentra en el sector de Vijagual. Se mantiene monitoreado a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Departamento de Santander toda la ribera de la margen derecha del río Magdalena, y al momento pues no tenemos afectaciones en viviendas, en cultivos, por ahora en el municipio de Puerto Wilches. Y en 3 corregimientos de Bucaramanga, las autoridades reportaron la caída de árboles, por lo cual el transporte escolar de los niños de la capital santanderiana fue suspendido. Y 70 municipios de Santander están en alerta roja por las intensas lluvias. Las recomendaciones de las autoridades es evitar transitar en las vías cuando esté lloviendo. Esa es toda la información por el momento desde Florida Blanca. Soy Karina Chacón para Noticentro 1 CMI. Karina, muchas gracias. Y en Bolívar se analizan soluciones para resolver la problemática en el sector conocido como Caregato por la ruptura del dique. Tatiana Rodríguez, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. En un consejo, en un puesto de mando unificado realizado por la Gobernación de Bolívar y asimismo por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, han señalado que se seguirán con las obras que se adelantan en este punto del departamento de Bolívar. Ha señalado el director de la unidad que es responsabilidad del contratista terminar estas obras. Tras las graves inundaciones en varios municipios del sur del departamento de Bolívar generadas por el rompimiento del muro de contención en Caregato, se llevó a cabo un puesto de mando unificado liderado por la Gobernación de Bolívar y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para tomar las acciones necesarias en la zona. Aquí también tenemos que empezar a hablar sobre cuáles son las soluciones de fondo para La Mojana, las soluciones estructurales. El tema del boquete Caregato, de momento, pues la decisión es seguir adelante con el contrato como está estipulado. Sin embargo, aclaró que es responsabilidad del contratista la terminación de las obras en ese punto. Eso le corresponde al contratista. En este momento hay un contrato firmado, nosotros no podemos tomar el control de esa obra, es el contratista quien debe honrar su palabra. Los municipios de Achí y San Jacinto del Cauca son los que se han visto mayormente afectados, dejando hasta ahora cerca de 1.000 familias afectadas. Entre tanto, el Ministerio de Agricultura anunció medidas de excepción para atender la emergencia que viven los campesinos a raíz de todas estas inundaciones aquí en el sector de La Mojana. Este es el panorama de las inundaciones que están afectando a la agricultura en 4 departamentos donde está localizada la región de La Mojana y por el que la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, anunció medidas excepcionales para atender las necesidades tanto de agricultores como de ganaderos afectados. Una de las primeras medidas adoptadas tiene que ver con dar prioridad al traslado del ganado que se encuentra localizado en la zona afectada, en municipios como Majagual, Guaranda y San Benito. Previamente, la ministra Jennifer Mojica había anunciado cómo marcha el alistamiento para atender estas emergencias. Y seguimos también con las medidas de emergencia desde el sistema de atención de riesgos para poder atender todas estas crisis que se den. El Ministerio de Agricultura adelanta una evaluación para establecer la magnitud de la afectación de estas inundaciones en el sector agrícola de esa región. Entre tanto, las autoridades municipales en estos puntos más afectados han señalado que se están reubicando las familias en las zonas más altas. Con esta información me despido. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI.
En Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin exhibió sus misiles en el desfile del Día de la Victoria. El jefe del Kremlin dijo que las fuerzas nucleares rusas están siempre en alerta ante cualquier ataque en medio de las tensiones con Occidente por el conflicto en Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, comunicó que condicionará algunos suministros de armas a Israel si invade Rafah. Washington realizó una advertencia inédita a Israel, que se hizo por medio de una entrevista a CNN en la que el presidente Joe Biden advirtió que dejará de suministrar a Israel proyectiles de artillería y otras armas si lanza una gran ofensiva contra la ciudad palestina de Rafah. I made it clear that if they go into Rafah, they haven't gone into Rafah yet. If they go into Rafah, I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah, to deal with the cities, to deal with that problem. Esta es la primera vez que el demócrata de 81 años pone condiciones públicamente al apoyo militar estadounidense a Israel y un aliado clave en Medio Oriente. Sin embargo, aseguró que Estados Unidos va a seguir garantizando que Israel esté protegido por la cúpula de hierro, su escudo de defensa antiaérea. Gracias, tenemos una noticia al cierre y mucha atención porque el abogado de Olmedo López, José Luis Moreno, denunció el ingreso de hombres armados a su vivienda en un sector exclusivo de Bogotá el pasado 24 de mayo. El jurista también aseguró que del domicilio de López sustrajeron una caja fuerte. El desarrollo de esta y otras noticias en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 CMI. A continuación, la lista de Eric. Feliz tarde.